todos juntos, lo que vale es el peso de la categoría. En este caso, de Laura es categoría hasta 57 kilos. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida para Deportes Radio. ¿Cómo estás? Ahí te vemos Hola, perfecto. hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal a No, todos? un gusto poder charlar con vos aquí en Para Deportes. Nos mandaste tu video en la semana. Ahí estuvo Joaquín Finat en el CENAR. Estuvo con vos, así que muchas gracias por el video. Ahí pudimos anunciar también tu clasificación a Tokio. Bueno, ahora queremos charlar también con vos. Bueno, contanos un poquito qué significa. Hablamos recién con Fernando Eberhard, que es su tercer juego paralímpico, ¿no? Pero este es tu primer juego paralímpico. Así que, bueno, ¿qué significa saber que vas a estar en Tokio dentro de 50 días? Bueno, para mí es una sorpresa muy grande, pero por sobre todas las cosas hemos venido trabajando un montón junto al equipo y a los compañeros y haber construido algo tan grande como lo que fue llegar a clasificar a Tokio. Hoy me cuesta un poco creerlo, creo que hasta que no esté ahí no voy a sentir todavía esa emoción de lo que implica un juego paralímpico. Siendo mi primer juego, creo que lo voy a disfrutar y lo voy a saber aprovechar al máximo y sobre todo también teniendo la posibilidad de estar junto a mis compañeros Eduardo Gauto, Fabi Ramírez, que hoy tuvimos la hermosa noticia que él también clasificó, así que eso me permite compartir un juego en lo que sería Japón, que es la cuna del judo, Claro. con dos grandes judokas dentro del judo adaptado, ¿no? Dos grandes judokas, decíamos, ¿no? Fabián Ramírez, doble medallista en Atlanta 96, o sea, estamos hablando de una persona con una gran trayectoria, más de 25 años en el alto rendimiento, solamente no participó en Sydney 2000, después en Atlanta, en Atenas, Beijing, Londres, Río y ahora en Tokio va a estar Fabián Su Ramírez. sexto juego, Claro, exactamente. exactamente. Y Eduardo Gauto, que ganó la medalla dorada en Lima, donde, bueno, vos, Laura, ganaste, le decimos a la gente, la medalla plateada, ¿no? La medalla plateada. Ahí tenemos tu foto mordiendo la medalla, que fue una gráfica, un flyer de Paradeportes, cuando anunciamos ahí tu medalla. Bueno, contanos, bueno, y hacemos un resumen, porque hasta hace muy poquito estuviste prácticamente un mes con el resto del equipo. Fueron primero a Azerbaiyán a competir y después al Grand Prix de Londres, donde ahí ganaste la medalla plateada y eso te dio, sumaste unos puntos importantes, que es lo que te dio la posibilidad ahora de estar en Tokio, ¿verdad? Exactamente, dado las pocas posibilidades que, bueno, nulas posibilidades que tuvimos el año pasado Claro. por el tema de la cuarentena, creo que era un torneo bastante esperado, lo que fue estar más de un mes. Primero estuvimos en Bakú, que esto sería la capital de Azerbaiyán, en donde gané una lucha, que eso me permitió sumar puntos. Luego tuvimos la posibilidad de tener un campo de entrenamiento a 400 kilómetros de Bakú que me permitió seguir preparándome y apostando un poco más a lo que fue Inglaterra en la parte de Birmingham, en el cual ahí obtuve la medalla plateada, pero por supuesto después de tanto tiempo, no haber pisado un tatami, no estar en situación de lucha, creo que a nivel personal me sirvió mucho para poder trabajar muchos aspectos de, bueno, cómo manejar las ansiedades, nuevamente volver a sentir todo ese nerviosismo, ese estrés que implica prepararse para un torneo, dar el peso y así también volver a encontrarme con rivales muy fuertes en donde yo empecé como a mentalizarme y a empezar nuevamente a reencontrarme con un judo quizás un poco más rústico, en donde empecé a como a pensar otras tácticas y ver, bueno, qué trabajamos de ahora en más. Entonces creo que fue del torneo de Bakú al torneo de Birmingham. Esas semanas que estuvimos con el equipo y los compañeros fueron cruciales para encarar un torneo tan importante que definía mi clasificación a los Juegos de Tokio.
¿Y te fuiste de Londres sabiendo que estabas en Tokio o todavía con la duda? Tenía mis dudas, tenía mis dudas. Eh, Hay que destacar que si yo no ganaba ninguna lucha, nada, no estaba dentro de los juegos, Claro. así que por supuesto que no es algo sencillo, pero bueno, de alguna manera, si, si llegaba o no a los juegos, creo que yo estaba más que satisfecha por todo el trabajo que hicimos y cómo también se fueron desarrollando las luchas. Siempre hay un montón de cosas que trabajar, eh, pero contenta del camino que estoy transitando. Y este camino que estás transitando de ahora a Tokio, quedan 49 días para el comienzo de los Juegos. Y con esto que contabas recién, la estrategia de las distintas luchas la van a ajustar a lo que pudieron observar y percibir allí en Azerbaiyán y en Londres. Sí, sí, desde ya. Está bueno también toparse con grandes judokas para sentir, digamos, cada oponente tiene sus características, su, tanto que te puedes encontrar con altos, chicas petizas, zurdas, derechas, entonces ir viendo cómo se fueron desarrollando mis luchas para ver qué trabajar de ahora en más. Es fundamental eso, la parte bueno, manejar las inseguridades, tener más autoconfianza, ver, bueno, tenemos estas herramientas, cómo encaramos determinada situación. Eso con los directores técnicos, con lo que es Guillermo Traba, Walter Surovsin, ellos están pendientes con todos de, bueno, qué trabajar, qué podemos, cómo podemos desarrollar una lucha más larga, una lucha más corta, en base a cómo nos vamos sintiendo y cómo nos ven, qué hace falta, qué no. Creo que tenemos que ser eh, lo más resolutivos posibles en cada lucha, pero siempre y cuando tratar de mantener las ansiedades y ver cómo desarrollamos determinada estrategia con cada oponente. Cada oponente es distinto y también nos encontramos con muchas sorpresas. Quizás a mí lo que sucedió en mi caso, que me encontré con un judo mucho más rústico, más duro, más fuerte, del cual tengo que ahí se genera una situación en donde tengo que ser más pensante y ver, bueno, de ahora en más, cómo llevo a cabo esta lucha. Son aspectos que lo vamos trabajando día a día y además una parte fundamental es el psicólogo deportivo. Ujú. Actualmente estoy trabajando con una psicóloga deportiva, Silvina Beckman, que me permite poder trabajar estas cuestiones más internas que tienen mucho que ver en las luchas, ¿no? Estamos hablando con Laura González, judoka de la selección argentina. Va a estar, ya está clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio, va a estar viviendo su primera experiencia paralímpica, por supuesto con la ansiedad que venía comentando, ya estudiando a los rivales, estudiando las estrategias junto con el equipo, con el staff y con el cuerpo técnico y con el resto de los compañeros. Quiero pasarle a Joaquín Finat para una pregunta. Joaquín, Bueno, Laura, todo bueno. tuyo para preguntarle. Sí, bueno, a Laura la conocí la semana pasada, fue cuando enviamos el video, nos cruzamos en el cenar, sabemos que, bueno, estuvimos hablando y me contó un par de cosas muy interesantes, que bueno, me gustaría que las cuente al aire. Por ejemplo, que cuando ella comenzó a practicar judo pesaba 70 kilos, ¿no? Hoy está en la categoría menos 57. Bueno, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo hizo? Si realmente lo hizo porque tenía que bajar el peso para el judo. ¿Cómo se dio ese cambio? Hola Joaquín, buenas noches. Hola Laura, ¿cómo andas? Eh, bueno, yo comencé judo en el 2014, gracias a un amigo fui a cenar con unos compañeros festejando un cumpleaños y uno de los chicos se quejaba y yo le preguntaba por qué y él me dijo, bueno, de hacer judo y yo le digo, ¿judo? ¿Qué es eso? Ni yo sabía, en ningún momento había realizado artes marciales,
vengo del atletismo, entonces él me invitó al club. Yo soy de Avellaneda, pero el club donde iba mi compañero, Mauro Bogarín, queda en Mataderos, es el Club José Hernández, del cual yo siempre fui muy mandada, así que dije, bueno, vamos a ver, a practicar. Mi amigo es ciego y bueno, él me decía que ahí hay un profesor ciego que da clases de judo, Pablo Forestiero, junto con Leo Kohatsu, del cual, bueno, me sumé y siempre digo lo mismo, fue amor a primer tatami. Al principio, las primeras clases fueron un poco raras por una cuestión del contacto, un deporte muy de contacto, de mucha gente, pero me fue gustando, al mismo tiempo que me costaba, porque en el judo lo primero que se aprende es caer, luego vienen las retenciones y bueno, nada, continué yendo al club, que me quedaba lejos, pero cada tanto iba, no iba tan seguido, y ahí me empecé a interiorizar un poco más con la disciplina, y más aún que tenía compañeros que estaban en mi misma situación, digamos, el profe ciego, mi amigo ciego, entonces me sentía más acompañada desde ese lado, pero era un club en donde iban chicos convencionales, del cual practicaba con todos y ellos estaban predispuestos a practicar con nosotros, digamos, no había ninguna diferencia. La única diferencia que existe en el judo adaptado es que nosotros iniciamos las luchas Claro. tomados del judogi, a diferencia del judo convencional. Es desde ese entonces yo pesaba más de 70 kilos, un aproximado de 76, 78 kilos. En ese momento yo estaba trabajando como masajista en distintas empresas, del cual tampoco asistía mucho a las clases, pero bueno, tuve la posibilidad de que Pablo me comente un poco del seleccionado de judo paralímpico que entrenaba en el CENAR, se estaban preparando para Toronto, entonces me sumé a fines de 2015, del cual conocí a Guillermo, conocí a Walter, a los chicos, y ahí me fui sumando de a poquito. Guille me dijo, bueno, venite unas clases, vemos cómo te sentís, si te gusta. Y yo la verdad me sentía muy dolorida, no me gustaba nada caer, me dolía, cualquier cosa me dolía y sobre todo que era con casi 76 kilos, imagínate, era una cosa que no sé. No te Bueno, puedes levantar. no, era lenta, era, bueno, del cual ahí me empecé como a entusiasmar, iba más seguido todavía, no tanto, pero tenía que tratar de coordinar con el tema del trabajo y bueno, es ahí que tuve la posibilidad de tener mi primer torneo en 2017, que fue la Copa Infraero en San Pablo, Brasil, y ahí obtuve la medalla de plata. Esto me permitió motivarme y bueno, querer seguir aprendiendo. Siempre fui muy curiosa y siempre fui aventurera y esto también hizo que yo quiera aprender muchísimo más, enriquecerme más de una disciplina que me estaba gustando y había encontrado como de alguna forma mi lugar. Desde ese entonces fue que asistiendo a los entrenamientos y demás empecé a bajar de peso y las primeras competencias fueron hasta 63 kilos. Ajá. Eh, del cual también me permitió poder competir en ese mismo año en Brasil nuevamente, en un Panamericano, obtuve la medalla de bronce y después ya con el equipo técnico nos fuimos como replanteando el tema de bajar de categoría. Dado las mediciones de la antropometría y demás, se dio que podía llegar a bajar hasta 57 por las condiciones muscular
óseas, entonces ahí ya empecé a trabajar un poco más y mis primeras competencias hasta 57 fueron en el 2018, que se desarrolló en Calgary, Canadá, y es ahí que obtuve la medalla de plata y me empecé a sentir más cómoda con mi peso, empezar a entrenar, a conocerme nuevamente, ¿no? Cómo me iba sintiendo, el tema de las comidas, el tema de tratar de ser lo más disciplinada posible para poder sostener una categoría, porque el tema no es llegar, sino es sostener, Claro. ¿no? Y eso era quizás lo que a veces se me dificultaba, ya que me gusta comer y vengo de una genética que me engordo bastante si me dejo estar, digamos, si no practico deporte. Estamos hablando con Laura González, judoka argentina, clasificada por primera vez a un Juego Paralímpico, va a estar en Tokio, en principio junto con Eduardo Gauto y Fabián Ramírez. Ojalá se puedan sumar alguno más del equipo argentino. Nos quedan 2 minutitos de programa, Laura, pero tenemos un mensaje. Ahí Nico Carrizo te va a comentar. A ver, ¿quién escribió, Nico? Sí, escribió David Gómez, seguramente lo conoce Laura. Puso Gómez. una grande Laura, se lo merece, es una muy buena deportista y persona. Hablamos de David Gómez, integrante de la selección argentina de judo, estuvo en Lima y demás, así que dejo un saludo para Laura. Bien ahí. Beso grande para mi gran compañero, el Yaka, que compartimos muchas cosas, muchas experiencias, y es un gran atleta que yo en lo personal lo admiro mucho por su tenacidad, por su perseverancia. Él está siempre al pie del cañón, predispuesto, y aprendemos juntos, constantemente aprendemos juntos, y bueno, para mí es una persona muy importante, David, así que le mando un beso enorme. Laura, te mandamos un beso grande, nos queda un minutito de programa, pero queremos charlar con vos, que nos cuentes tu historia y bueno, y todo lo que hiciste para llegar a Tokio. Así que te mandamos un beso grande y a través tuyo un gran saludo a todo el equipo argentino, a todos los deportistas, a los hombres y a las mujeres del judo paralímpico y también a todo el cuerpo técnico. Así que te mandamos un beso grande y muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Laura González, judoka paralímpica argentina, va a estar en Tokio por primera vez en su carrera deportiva, seguramente haciendo un gran papel. Nos vamos despidiendo. El agradecimiento, como siempre, a la gente de Pan American Silver Argentina, que va a estar acompañando a las Lobas en el Juego de las Estrellas, que se va a disputar dentro de muy poquitos días. Toda la información, por supuesto, va a estar en